días, sean todos bienvenidos a este cafecito con este cambio que hicimos al día martes y un poquito también la hora que la cambiamos. El tema que vamos a presentar es soluciones tecnológicas. Este tema nos pareció bastante importante por todos los cambios que se vienen, por toda la tecnología que está usando la autoridad y que también nosotros debemos usarla y utilizarla como aliada nuestra. Entonces, nuestros colegas de BHR México nos prepararon este material que, además de informativo, nos propone un match que podemos hacer entre lo que ya hacemos y anticiparnos a lo que la autoridad está haciendo. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Por mi parte estamos de la Ciudad de México. Está el socio José Luis Zamora. Buenos días a todos. Rogelio Arismendi. Hola, buen día. Y su servidor Alejandro Ortiz. Bueno, vamos a comenzar un poco sobre el tema. Lo importante de las soluciones tecnológicas o el tema del día de hoy, pues parte principalmente de la innovación que dio la autoridad desde hace ya varios ejercicios en el que ya empezó a utilizar las herramientas tecnológicas para empezar a fiscalizar de manera más dinámica y más acertada, ¿no? Dentro de ello, pues los principales cambios que fue la generación de las facturas electrónicas, el tema del diseño de la contabilidad electrónica, el buzón tributario, y de ahí se desprenderán ya las revisiones electrónicas y pues todas las herramientas que empiezan a enlazarse en los últimos años, como las declaraciones de personas físicas, personas morales y el tema de las declaraciones mensuales. De ahí se partió mucho de la importancia de las revisiones electrónicas, partiendo de la información que nosotros estaríamos enviando a la autoridad dentro de la información contenida en los FDIs y en la contabilidad, detonando en los últimos meses principalmente pues revisiones o envíos por correo de la autoridad de manera masiva, determinando variaciones de la misma información que nosotros generamos y recibimos dentro de nuestra herramienta. Alejandro, por ejemplo, al principio del mes de octubre, la autoridad mandó un requerimiento, una invitación por parte o en temas de PLD. Sí. Partiendo de que la base de la autoridad ahora ya está de manera digital, pudo identificar todas las actividades de personas físicas o personas morales de las cuales pueden estar susceptibles para ver temas de lavado de dinero. Entonces eso quiere decir que con base en los conceptos que tiene la factura, la autoridad pudo recabar cuál es su universo de personas, por ejemplo, que se dedican al arrendamiento, a las actividades vulnerables como venta de joyas, en el caso de los despachos, pudieran caer en ese supuesto. En los servicios contables, ¿no? Que parte que de ahí vamos a tener algún tema que pudiera ser una operación de lavado de dinero. Un poquito más hablando de la optimización o implementación que tiene la autoridad respecto a el avance que tiene tecnológico, pues vemos una gráfica que se presenta ahí en sus informes donde la recaudación por cada 100 pesos, pues el costo ha disminuido considerablemente partiendo desde 2015 y 2014, que es cuando inicia el tema de la facturación de manera obligatoria, considerando que dentro de esa misma factura estamos ingresando el tema del régimen fiscal que tenemos. En el último tema también estamos ya ingresando un código general de acuerdo a nuestras actividades o productos, lo cual va a estar atendiendo a estadísticos de la autoridad para identificar en un futuro tal vez los no deducibles de acuerdo a nuestros giros y nuestras actividades, así como nuestro estadístico de operaciones que tengamos con nuestros proveedores o clientes. Y por esto vemos que en la autoridad ha disminuido su personal. Por ejemplo, ya desde hace varios años los notificadores ya no existen porque eran los mismos auditores y pues también eso lo vimos a final de año con el despido masivo en este caso, de personal del SAT.
Que ahorita les presentamos una gráfica en donde ellos presentan que han aumentado su recaudación vía correo electrónico y requerimientos. Estos requerimientos, o podrían decir carta invitación, ya se están enfocando directamente a rubros específicos de nuestra declaración anual o en su caso de algunas partes de las declaraciones. En la última semestre que hemos estado ahí apoyando a nuestros clientes, hemos visto que principalmente enfocan el tema de retenciones o ingresos respecto a lo que traemos en declaración anual o en pagos provisionales, ¿no? Por ahí ahorita traemos unos ejemplos de una carta de invitación donde no solo se enfoca en el año o corriente que vamos o en el anterior, se están analizando información desde 2015, 16. En algún caso nos tocó también revisar el tema de 2013 y 2014. Aun cuando en 2013 no tenemos o no se tiene al 100% la facturación electrónica en vigencia, pues sí están aprovechando ese tipo de situaciones en donde nosotros podemos tener o no tener esa información al 100%, ¿no? Como sabemos ahorita, la información disponible para consulta del contribuyente está a partir del 2014, entonces se nos va a dificultar un poco darle el seguimiento al tema de facturación respecto a 2013, pero todavía este año hemos tenido revisiones por esos ejercicios. Y con respecto a las cartas de invitación, Rogelio, ¿qué recomendación nos das? Porque también dan un periodo para su atención. Así es. De hecho, de cartas de invitación hemos sido testigos de dos casos. Uno es por parte de la UIF y otros directamente por parte del SAT. Aquí nada más como paréntesis, la UIF y el SAT no son la misma autoridad. Son hermanitas que cuelgan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero de diferente papá y con diferente fin. Y tienen diferentes actividades. Exacto. Sin embargo, comparten el mismo portal y la misma tecnología, que es lo que nos platicaba Alex. Entonces, para la carta de invitación de la UIF, tenemos un plazo. Ahí la sugerencia sería, oye, ubiquémonos en 3 supuestos. Primero, ¿eres una actividad vulnerable, sí o no? Si sí, adelante, inscríbete, autocorrígete y actualiza toda la información que tengas en el portal. Oye, sí soy actividad vulnerable, pero no estoy obligado aún a presentar avisos. ¿Cuál es el caso? La construcción, que siendo actividad vulnerable solamente lo hará hasta que se termine la obra. Esto por reglas de carácter general, no tanto por el artículo 17 de la ley PIORPI. El otro, me mandaron una invitación, pero no soy sujeto, no tengo que presentar avisos, por supuesto, y simplemente contestemos eso. Oye, mi actividad dice esto, pero yo no me encuadro en el 17 en ninguna de sus fracciones y por consecuencia no tengo por qué presentar avisos. Pero en los 3 supuestos que estoy platicando, todos conllevan una respuesta hacia la autoridad. O sea, lo recomendable siempre sí es responder. Sí, siempre hay que responder. ¿Qué pasa? Ante el sistema, que ahorita ya no depende de una persona tal cual, el SAT podría, en, no sé, 2 clics, definir, oye, de esta masa de contribuyentes que yo le envié una invitación, estos me contestaron. Por supuesto no van a leer todas las cartas, pero también vas a ver, estos no. Y ahí entraría la duda, estos que no me contestaron, ¿por qué no? Y ahí es donde, no sé si vieron la noticia o lo escucharon, de que ya empezaron las auditorías para esta gente por actividades vulnerables. Bueno, ayer tuve una plática por parte de un funcionario del SAT, en donde él comentaba que precisamente simplemente es una invitación, primero para que allegarse realmente de quiénes sí son sujetos. Exacto. Y posteriormente ellos ya con esa información lo que van a hacer es el análisis que comentaba Alejandro en un principio con las herramientas tecnológicas para decirle, bueno, ellos sí facturaron, van a ver conceptos, van a empezar a relacionar la información y después van a, en su caso de detectar omisiones, pues sí van a llegar contigo y te van a decir, oye, no presentaste esta informativa y por lo tanto, pues ahí va tu multa. Correcto. Puede llegar a ser hasta 800, casi 900,000 pesos. Ahí radica la importancia de contestar, no soy actividad vulnerable. Me ubico aquí, pero no caigo en los supuestos. Ahora, yendo a la otra parte que preguntabas de lo del SAT, por supuesto. De igual forma, contestar. Nos han llegado ya muchos clientes con discrepancias en ingresos, deducciones, retenciones, pero el SAT no tiene toda la información para saber qué está ocurriendo
Todavía. o al menos en una declaración anual, todas las deducciones no están soportadas con CFDI. Sí, ellos asumen, con base en las herramientas, de que hay una diferencia en ingresos o en deducciones. Y entonces ahora la carga de la prueba te la dan a ti, ¿no? Nosotros respondemos y con nuestras respuestas el SAT ya está puliendo la forma de volvernos a preguntar más adelante. Como esto no constituye un ejercicio de facultades de comprobación, el SAT aún puede o está habilitado para llegar, no sé, Ejercer las facultades. una auditoría, una revisión de gabinete. Revisión de papeles de trabajo en caso de que sean dictaminados. Es correcto. Entonces, nosotros con nuestra respuesta ya estamos puliendo todas esas formas de auditarnos electrónicamente. Sí, retomando un poco del histórico de las cartas de invitación, recordemos que al principio solo el cruce era totalidad de CFDIs emitidos con totalidad de ingresos acumulables, ¿no? Lo que nos ha llevado en la experiencia es que cada vez van afinando este tipo de comparativos. Antes eran contra los ingresos acumulables, sabíamos que podía o no haber variación por temas de cambio, fluctuación cambiaria, ajustando por inflación. No todo está facturado, ¿no? Exactamente. Por inflación. Partidas que no estaban contempladas, pero ya en las últimas se han enfocado ahora ya al tema de ingresos, ¿no? Directamente a nuestro PNL, a lo que nosotros marcamos como ingresos, ya se están enfocando en donde ya se están, digamos que de manera conceptual, ya estás quitando el tema del ajuste anual por inflación o en su caso el tema de la fluctuación. Y ya nada más, en su caso, te verán los anticipos de clientes, que eso que los tengo en pasivo, o cuando los acumulé en un ejercicio anterior, ahora los facturo y no los estoy considerando. Que es una mera conciliación que a la hora de responder podrías hacerlo súper fácil. Que justamente un poco de las herramientas que está utilizando el SAT, pues también el tema de las retenciones de sueldos y salarios, ahí, no sé, nuestra experiencia con la emisión del CFDI y la retención de sueldos y salarios, pues es, no sé, nosotros 50% de nuestros clientes tuvieron esa situación, principalmente ¿por qué? Porque estas herramientas que tiene el SAT y nuestros sistemas que estamos manejando no siempre tienen la misma, se puede decir, configuración o exactitud, ¿no? Lo que hemos visto en los sistemas es que en el tema de nóminas puede llegarse a timbrar doble, algún parpadeo del servidor y hace que 2 o 3 meses se te dupliquen, y entonces son las áreas de oportunidad que está encontrando el SAT derivado de nuestro timbrado, y el cual tratamos de tener ahí atención al tema de timbrado de los FDIs, pues en este caso de la nómina, porque la repercusión no solo es para la retención, sino para el empleado al momento que tiene su declaración anual. Por ahí tuvimos un caso en donde se le duplicó todo el ingreso a un trabajador, y pues el tema de su devolución pues nos costó o le costó principalmente a él aclarar a la autoridad pues que tendríamos que hacer la cancelación de la mitad de sus ingresos, ¿no? Y aquí entonces tenemos dos temas. Uno, el problema que ya tenemos con los trabajadores por tener que estar haciendo esas aclaraciones, y el otro es de que en algunos meses pues yo entendería que sí pague de menos, pero en otros pague de más. Pero al pagarlo de más, pues la autoridad me dice, bueno, primero págame y después vemos el pago del indebido, que ahí es otro procedimiento, ¿no, Rogelio? Sí, es otra forma de recuperar ahí el impuesto pagado de más. Ahí me gustaría contar un poquito que el sujeto activo el sujeto realmente, quien debe pagar el impuesto es el trabajador. Ante un error de nómina, el SAT podría ir hasta el trabajador a pedirle el entero de este impuesto. Sin embargo, la empresa funge como responsabilidad solidaria. Lo que en la práctica ocurre es que primero le pide a la empresa, y si la empresa no responde o no paga, ahí queda. Pero tiene la mano tan larga el SAT que puede alcanzar incluso a cada uno de los trabajadores, decirle, oye, tú me debes de pagar esto, porque tu patrón dijo que te lo pagó. Tan es así que hubo un timbre de por medio. Ok, pero en el caso de que sea al revés, de que tenga, por ejemplo, la autoridad podría decirle, se voltea con el patrón y dice, oye, ¿qué crees? Que como eran unas retenciones y no enteraste como debería de ser, aparte de que me lo tienes que dar, pues la deducción puede ser no deducible. Y es el total de los sueldos y salarios, ¿no? Entonces,
Que justamente ahorita en pantalla podemos ver, esta pantalla justamente es de una auditoría que tuvimos que atender, y lo que nos llama la atención es la penúltima columna, ¿no? Que estaríamos analizando, en donde las variaciones se marcan en porcentaje, y en la última dará el resultado si es pendiente de pago o por timbrar. Lo que nos llamó mucho la atención de esta auditoría o de la pantalla que nos mostró el auditor es que la variación que está permitida para el SAT es que tengamos una variación mínima o en su caso máxima del 1% respecto a lo que se está timbrando a con lo que se está enterando vía declaración. O sea, en sus sistemas de parametrización del SAT están dando solamente un porcentaje de error del 1% más o menos para que no haya un tema con ello, ¿no? Exactamente, entonces como lo estamos midiendo ya no es tener variaciones o tener el rango que teníamos por ahí en años anteriores de que, oye, a lo mejor si no supera o no es mayor al 5%, no vamos a tener tema, ¿no? Ahora el sistema que tiene el SAT implementado, pues arroja estas variaciones y pues con una variación arriba del 1%, pues nos va a andar a carta de invitación o una entrevista para decirnos cuál fue el tema, ¿no? Y la mayoría de nuestras cartas de invitación tiene una exactitud, pues no sé, del 99% en el tema de retenciones de nómina al menos, porque exactamente cuando nosotros apoyamos a nuestros clientes con las herramientas, llegamos al número planteado o estimado del SAT, por el SAT, ¿no? La diferencia sí ya traemos desfases de registros, dobles timbrados, y el tema de la situación que nos provocó esto, pues sí viene dentro de nuestra misma compañía, ¿no? No es algo que esté inventando la autoridad, simplemente recopiló la información que nosotros estamos generando y la plasmó en un requerimiento, pero en realidad sí estamos llegando a su número ya cuando rastreamos la totalidad, en este caso de CFDIs, lo cual pues es hora de sentarnos y analizar con la compañía cuáles fueron el tema de las variaciones en el entero. Y pues aquí entonces pues, un tema importante o sugerencia es que si revisen su control interno, el procedimiento de cómo lo determinan, pues para evitar este tipo de diferencias que aquí como vimos pues es casi del 99.99% de exactitud. Sí. Aquí las áreas de oportunidad que hemos encontrado respecto a las cartas de invitación, requerimientos, pues son digamos que lo que debemos de cuidar, las áreas que debemos de cuidar y su reflejo del aspecto tecnológico que tiene el SAT, ¿no? De este lado tenemos nuestros sistemas contables y tiene el tema de contabilidad electrónica, tenemos el de tema de facturación y hay que analizar los efectos fiscales de esta facturación, el tema de nuestros acreedores y proveedores para analizar las deducciones y el IVA acreditable, que ahorita en las devoluciones vemos que aparte de que el proceso se ha vuelto más lento que años anteriores, pues recopilar alguna vez la información que nos están pidiendo sí cuesta trabajo, ya que son temas de que nosotros estamos considerando que el día a día nos lleva a que tengamos la totalidad a lo mejor dentro de nuestro PAC o nuestro sistema contable que extrae información, pero la experiencia nos lleva a que no es cierto, ¿no? No hemos encontrado donde tenemos facturaciones duplicadas, en el caso de los proveedores también, o cancelación de las mismas, lo cual nos lleva a que debemos de implementar pues las mismas herramientas que trae el SAT para tener este tema, porque lo debemos de tener controlado. O por ejemplo ahora con el tema de todos los proveedores que caen en el 69 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Así es. Sí, aquí es un área de oportunidad, de acuerdo con Alex, porque lo mismo que tiene la autoridad, lo tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer una auditoría paso a paso, un cierre mensual, que forme parte de nuestras actividades, y revisemos esto, incluido 69B? Cuando llegue el SAT a preguntarme por un periodo de, no sé, de un año o un grupo de meses, pues yo voy a saber qué es. Oye, mi pago provisional trae tanto, pago referencial.
mis CFDIs descargados, mira, aquí están y están en tu portal. Mi contabilidad dice esto. Las diferencias se refieren, no sé, a lo que manejaba, ¿no? Anticipo de clientes. Amarrado. Ven cuando gustes, yo te entrego lo que tengo completamente cuadrado y seguimos tan amigos como siempre. Y esto también les ayuda a las empresas que al final del año pues cierren más rápido, porque pues van a tener todos los elementos, van a poder presentar la declaración anual. Si hay impuesto a cargo, pues se podrán esperar hasta marzo, pero si tienen un impuesto a favor, pues inmediatamente pueden presentar la declaración para poder recuperar ese saldo a favor. Un cliente que platicábamos esto, decía, oye, pues revísame, según yo tengo todo bien. Entramos a revisar y ¿qué crees? Le faltaban complementos de pago. Entonces, oye, es una lista de todos los que me falta por emitir y por solicitar. Por recibir, ¿no? Y dice, ¿tantos? Caray, pues yo pensé que todo iba en orden. ¿Qué crees que no? Si hoy tuvieras una auditoría del SAT, te diría que todo IVA no es acreditable. Por un tema de forma, o sea, no es algo de fondo, que no hayas pagado, que no tengas el bien. No, y también meten problemas a sus clientes, porque entonces ya también hay un tema comercial en donde pudieran terminar una relación comercial porque no han enviado ellos sus complementos de pago oportunamente. Sí, es de los dos lados, proveedor y cliente. Entonces, pues, adelante, yo estoy de acuerdo contigo. Una buena idea por parte de las áreas que se encargan de revisar, ¿no? Aquí algo importante y hay que tomar como eje pues, la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues la entrada de información van a ser todos mis acreedores y proveedores, ¿no? Entonces, estas áreas principalmente pues son cuentas por cobrar, cuentas por pagar, en el caso de la emisión para cuentas por cobrar, por pagar los proveedores, pero sabemos que ahorita están sobrecargadas por el tema de la operación del día a día, ¿no? Esta tarea tal vez no estaba el año pasado, empezó a fines del año, todos pensamos que iba a ser los 3 meses de transición, pero todavía hemos encontrado compañías en donde el meter el control de los complementos de pago dentro de su operación se les está dificultando, No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque aquí partimos de que son 3 principales áreas las que están dentro de este tipo ya de operación. Ya los impuestos están dejando de ser o que... Un área aparte, ¿no? Un área aparte o que el único que puede saber de los impuestos o cuando se fiscaliza, pues va a ser el área fiscal. Ahorita ya tenemos que encontrar o la fusión entre el equipo de finanzas, que podría ser cuentas por cobrar, por pagar, fiscal y sistemas. Tienen que hacer una excelente mancuerna. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos con nuestros clientes y les preguntamos, oye, ¿tú tendrás el resguardo de tus complementos de pago en el área fiscal? Me comentan, no, esa tarea, pues realmente quien hace el pago debe ser de cuentas por pagar. Ok, vamos con el del área de cuentas por pagar y me dicen, oye, ¿sabes qué? Esa tarea yo no la tengo porque es de fiscal. Y además, como sabemos, pues en la época que nos encontramos, pues ya tenemos nuestras bóvedas. Y entonces ahí aparece el área de sistemas, donde dice, no, es que todos nuestros FDIs los debe de tener el equipo de sistemas. Y empezamos a dar un círculo en donde nadie se está ocupando del tema fiscal que empieza... De comprobar, ¿no? Que tengan todo y lo estén haciendo correctamente. Exactamente, entonces tenemos ahí el tema de que nos damos una vuelta en la operación de los FDIs y empezamos desde que el área de finanzas timbra o factura o cobra, también el equipo de sistemas deberá resguardar y todo es la información, pero todavía estamos en la época que no se coordinan entre ellos y nos ha tocado que les preguntamos, oye, ¿tienes todos tus FDIs? Sí, los tiene el equipo de sistemas. Vamos con el equipo de sistemas y nos dice, no, si son CFDIs lo tiene que tener controlado finanzas. Vamos con el de finanzas y dice que es el de impuestos. Y le preguntas al de impuestos y le dices que fue un PAC que contrató el equipo de finanzas, ¿no? Y entonces damos círculos y círculos y en realidad operativamente nadie se está encargando de la materia prima con la que nos están fiscalizando, ¿no? Entonces sí es un punto que debemos recalcar en que si nuestra área está o nuestra compañía tiene este tipo de situaciones, que con una pregunta clave que siempre que llegamos nosotros le decimos, oye, coméntanos quién debe de tener el 100% de los FDIs,
Emitidos y recibidos. Emitidos y recibidos, y te van a contestar que no saben, ¿no? Sí. Ni el de impuestos los va a tener porque él hace los impuestos, ni los de sistemas porque ellos no saben qué deben de guardar, ni el tema de finanzas, ¿no? Ni los de nómina. Que también Y ya en el caso de nóminas, porque nos ha tocado que ellos solo calculan, ponen al sistema que timbre, y me ha tocado que me respondan, se supone que me dicen, oye, ¿dónde están los timbres? Se supone que el sistema los manda a una base de datos que le hizo sistemas. Cuando vas a sistemas, dicen, no, pues nosotros no hicimos la base de datos. Los debe de tener el sistema porque debería de estarlos guardando de manera automática. Entonces son cosas que son de manera operativa, y de ese tema de la materia prima de fiscalización, nadie la tiene controlada, en donde debemos de poner operaciones, y el tema también del contenido de estos FDIs. Yo también lo que hemos visto es que todos, cuando empezó la contabilidad, el tema de facturación, acordamos un catálogo de códigos, se parametrizó el sistema para emitir las facturas, pero lo que hemos llegado a ver es que no le han dado ese mantenimiento. Entonces todavía hay cosas que por el volumen de operaciones no vamos a poder tener controlado, pero sí el mantenimiento nos va a ayudar. Nos hemos encontrado en donde se configuran un universo de productos, un producto nuevo se da de alta en el catálogo, y al momento de timbrarlo todavía lo están timbrando con una clave del SAT, en donde dice que es un producto no dentro del catálogo de las 80 y tantos mil conceptos, ¿no? Entonces, nos resulta ahí, cuando nosotros entramos a darles una pequeña ayuda con este tipo de situaciones, le decimos, oye, de todas las actividades o productos que nos dio el SAT para elegir, para facturar, no puede ser que no encuentres tu producto, ¿no? Para que tú pongas este tipo de códigos. Y esto es una desatención que se da por el mismo flujo de operaciones que tenemos como compañía y la actualización de las operaciones. Porque esa actividad se la dejan a la mejor al de facturación, que él no tiene idea o no ha sido capacitado, en donde les digan, oye, tienes un catálogo de 86,000 productos y ya buscaste cuál es el adecuado para el producto que se vende en cada una de las empresas, ¿no? Yo creo que es un tema, igual que en cuentas por pagar, cuando compran un servicio, pues ellos tampoco saben de ese catálogo y no saben si el concepto, el catálogo que le dieron el proveedor es correcto. Entonces ya los problemas surgen cuando empiezan las fiscalizaciones por conceptos que el SAT dice, oye, pues tú hiciste esta actividad cuando no la hiciste, ¿no? Entonces, ahí recomendamos pues también dar una repasada a esa configuración de timbrado. Vamos a identificar que tenemos que ahora ya también mostrarle a nuestros equipos periféricos con cuentas por cobrar y cuentas por pagar este tipo de situaciones que en el pasado no se veía, ¿no? Ya no, si yo no fiscalizo en el momento que llega, o no meto un control de fiscalización, por así decirlo, cuando llega el CFDI en cuentas por pagar o por cobrar, cuando yo lo emito, el momento ahorita ya se podría decir que la fiscalización se lleva en tiempo real, porque yo ya timbré una factura y el SAT ya sabe qué estoy haciendo o qué estoy recibiendo. Digamos que llegamos a una revisión y echar para atrás ese tipo de situaciones ya no se va a poder, que eso es un primer control que quería la autoridad. Hace tiempo recuerdo que todavía se guardaban unos blogs para ajustes o cualquier facturas en blanco para hacer nuestras reclasificaciones, o todavía las operaciones que faltaran, pues las íbamos a poder considerar dentro de nuestras facturas, ¿no? Que ese es un primer control que tenemos, y ahorita también al estar haciendo este tipo de fiscalización a detalle por uno, de acuerdo a lo que estamos timbrando y recibiendo, pues son muchas áreas de oportunidad, desde conceptos, impuestos, el cual nadie está teniendo de momento controles respecto a esta situación. Me llega el CFDI de un proveedor, me marca que es una renta, pero les aseguro que el departamento de cuentas por pagar no está identificando que efectivamente el código que nos estén poniendo corresponde a una renta. Y entonces ahí vamos a tener temas, porque el concepto le va a dar menor importancia a la autoridad, ya que nos dio un catálogo donde debo de enfocar lo que voy a recibir.
Y que adicional, bueno, ya que tocas este tema, pero también es contable, pues se modificó la NIF D5, que es arrendamientos. Entonces, ahora para efectos fiscales, yo sí lo considero como un gasto. Pero para efectos contables, lo tengo que considerar como una inversión e irlo depreciando. Entonces, ahí ahora, parte de mi chamba fiscal es ahora tener la conciliación de esos arrendamientos como antes lo hacía con mis activos fijos. Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta, porque no todo es fiscal, sino también puede haber repercusiones contables, ¿no? Sí, digamos que era una partida que no considerábamos tal como llegaba, se iba al gasto, y ahora es una partida que vamos a tener que preparar un papel de trabajo para hacer la conciliación, ¿no? Aquí las grandes preguntas que tenemos, y siempre hay que empezar a cuestionarlas dentro de nuestra compañía o nuestra área de finanzas, es ¿qué estamos haciendo para controlar el flujo de CFDs? ¿No? Aparte del flujo, no me refiero nada más al tema o volumen, sino a la calidad o la calidad de información que estamos plasmando en esos CFDIs. ¿No? Hemos encontrado que un CFDI complemento de pago me lo emiten en, digamos que ahorita en octubre, con fecha de cobro de noviembre, ¿no? No se pueden emitir complementos de pago a futuro, pero son validaciones que no están respetando los PAC o no tiene esa validación. Ahorita las validaciones que tenemos por los PAC son más de estructura y algunas validaciones que cambió con este 3.3 de forma aritmética. Bueno, también de los temas que hemos observado cuando hacemos este tipo de análisis es que, pues tú cuando contratas un servicio, ellos lo que esperan es que tú les digas qué es lo que deben de hacer. Por ejemplo, en la contabilidad electrónica, el uso de signos negativos. Pues si tú no le dices que todo debe de ser con signo positivo y que haga las operaciones, si es pasivo resta, si es capital resta, si es activo suma, pues ellos lo hacen como lo hacen con otro cliente. Entonces, ahí también es ese problema, porque tú le tienes que decir a tu proveedor qué es realmente lo que debes de hacer, porque ellos simplemente dicen, pues es que tú me dijiste que así lo tenía que hacer. Entonces, el problema lo tienes tú, no tu PAC. Sí, que el tema siempre ha sido, y es claro, ¿no? Que nosotros estamos confiando en un servicio de timbrado y esperaríamos del PAC a lo mejor alguna retroalimentación, pero ellos no, dentro de sus servicios, no está esa retroalimentación, ¿no? Porque no son expertos. No son expertos financieros, ni contables, ni fiscales. Entonces, lo que hacemos nosotros es mandar una orden y ellos nunca nos van a dar oye, este código no lo manejas nunca, ¿qué pasó? Este código no me suena. No sé, nos ha tocado en el tema que hasta alguna facturación nos han mandado a timbrar el IVA fuera del nodo correspondiente al IVA. El IVA me lo opción como unos impuestos locales, ¿no? Y decimos, oye, pero ¿cómo tu PAC te dejó pasar esa situación? Dice, pues es que a mí me dio una información, se la mandamos, un layout, se lo pegamos y lo mandamos a timbrar. Y él pegó como se lo dieron. Y tal como se lo dimos, él lo va a timbrar. Y eso va a ser el tema siempre con nuestro PAC. Lo que tú me das, yo lo voy a timbrar. No está considerado una consultoría si es el código correcto que debes de tener o no. Corresponde en los impuestos a lo que tú tienes. Y entonces nosotros debemos de tener un plan para estar verificando qué está timbrando, porque también lo que hemos encontrado es que los PAC, de acuerdo a los requerimientos de los distintos clientes que pudieran tener, van abriendo sus opciones para que puedan estar timbrando y a mí me van a estar dejando pasar tal vez cosas que yo no debo de timbrar. Esto es un ejemplo, les pongo, que digamos que por el timbrado, de acuerdo al anexo 20, no deberíamos de tener ñes, pero algún cliente comentó que su nombre iba con ñes, pues lo dejaron pasar el PAC, pero el PAC no se va a enfocar a que solo ese cliente, va a abrir su sistema y va a dejar pasar esa ñ para todo lo que dejen timbrar todos los demás, porque no van a estar modificando, haciéndonos un timbrado personalizado porque no es su función, y además pues su mercado no van a estar haciéndole un software, digamos, que para cada uno que más quisiera.
pero no lo van a hacer por el volumen de operaciones que tienen y de clientes que les Entonces ayudan. aquí pues, lo que estamos viendo es que cada día hay una mayor carga administrativa, porque pues, los riesgos también ya hasta pueden llegar a ser penales, y que nuestra gente que tenemos en la administración o en el control de todos estos tipos que ya vimos que es financiero, contable, fiscal, sistemas, nóminas, no alcanza. Entonces, pues, con las herramientas que tenemos, somos una opción para poderles apoyar, ¿no, Alejandro? Sí, sí, aquí hay que enfocarnos principalmente en qué controles tenemos, qué controles tiene la compañía, qué estamos utilizando, qué hacemos para verificar todas las situaciones que pudieran dar. Ahora, la otra pregunta es, ¿tenemos toda la información disponible? La mayoría de nuestros clientes nos acercamos y no tienen información, ¿no? O sea, lo que comentaba al principio de la plática es, no, pues yo se lo encargué al de impuestos, y el de impuestos, que es el de controlar. Y no tienen una base de datos que sea confiable y que tengan al 100% lo que la autoridad tiene. O hasta con la rotación que hay ahora en las empresas, ¿no? Que hay mucha rotación y que a lo mejor en un principio pues sí tenían el control y estaba la persona, pero al no estar la persona y llega una nueva persona, como nunca quedó plasmado en el procedimiento, en la política, qué actividad tenía que hacer la persona que entraba, pues eso se dejó, ¿no? Sí, y recordemos que aquí estamos en aspectos tecnológicos, ¿no? Y ustedes van a tener la experiencia de que si se les cae su computadora, les vuelven a subir, y la clásica noticia del equipo de sistemas es que no se logró recuperar toda la información. Entonces, si esto nos ha pasado del día a día con el tema del operativo, que es un simple correo o mis archivos se están perdiendo y no los logran recuperar, esas bases de datos que tenemos de nuestros CFDIs, con el paso de gente y más los cambios que han estado actualizando los servidores, debemos de tener algo para tener ese control de lo que sí tengo y lo que se está perdiendo con el tema de la operación o la historia de la compañía. Y aquí, a lo mejor en empresas pequeñas, pues es muy fácil, los puedo recuperar directamente del SAT, ¿no? ¿Hasta qué año puedo recuperar? Ahorita eso es un tema importante, José Luis, que hemos estado analizando ahí con el equipo de fiscal, con Rogelio y el equipo de sistemas, ya que ahorita está disponible a partir de 2014 la información. Este año se está venciendo 2014 y no sabemos si la autoridad fiscal haga su recorte por temas de mantenimiento y el próximo año, en 2020, solo me deje consultar a partir de 2015. Eso es un tema que se debe de analizar y confirmar si ahorita tengo yo esa información 2014. O sea, no sabemos si lo dejen, ya no te deje consultar. Bueno, ahorita en todas las recomendaciones recuperar todo lo de 2014 ahorita que puedo. Exactamente. Esa es una opción. Puede que esté o no puede que esté, pero si no está, pues ahora sí que conseguir esa información para algún requerimiento que la autoridad me quiera realizar va a estar muy difícil. Y luego, por ejemplo, con las invitaciones de la ley PORPI, pues ahí se están yendo hasta años 2013, 2012, ¿no? Entonces, si no tienen esa información ahorita y no la van a poder conseguir después, entonces, pues ya tienen un problema, ¿no? Porque otra vez ya vimos que la carga de la prueba la va a tener el contribuyente, ¿no, Rogelio? Así es correcto. Entonces aprovechemos para descargarla y no nada más descargarla, sino almacenarla en un lugar 100% confiable. Que esté fuera tal vez de la administración y fuera de nuestro PAC, porque algo que siempre nos comentan, oye, pero yo tengo un servicio con mi PAC en donde tengo la información, toda la que me llega de los proveedores y la que yo tengo. Hemos encontrado que el PAC por algún reseteo de servidores me timbró doble y en el SAT vamos a tener 2 y en el PAC 1. No, o viceversa, no sé si te acuerdas de un cliente que él juraba y perjuraba que todo lo tenía el PAC. Y yo le dije, oye, es en una prueba, ¿sabes qué? Tú tienes más ingresos de los que tiene el PAC, ¿te acuerdas el TDI? Y resulta que después ellos sí hacen un análisis, se preocuparon, empezaron a investigar y ya cuando fueron con el PAC, pues sí les demostró, les dijo, oye, pues sí yo mandé a timbrar al SAT, pero nunca se timbró. Entonces el tema era, oye,
tú que emitiste esa factura, pero que no la tiene el SAT, pues no tienes ningún problema, porque de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta hay 3 momentos. Cuando emites la factura, cuando la cobras o cuando entregas el bien y servicio. Ellos caen en la entrega del bien y servicio porque pues sí dieron el servicio. Sí, la acumulación se Era da por un correcta. supuesto. Sin embargo, la deducción, volvemos a lo mismo del tema comercial, con la contraparte, con tu cliente. Decir, oye, está bien que tú puedas acumular y no tengas bronca. Sin embargo, yo sí necesito un CFDI para soportar mis deducciones. Es lo que le decíamos, porque el cliente es una parte relacionada. Entonces, ahí se les comentó, pues tú tienes un tema, porque ahora hay 5 millones de ISR que le puede el SAT pedir a tu parte relacionada, porque él no tiene ningún documento que ampare esa deducción. Correcto. Son los temas que salen en el día a día y que tal vez son capacitaciones que muchos de nuestros clientes han pedido capacitaciones para sus equipos de cuentas por cobrar y por pagar, porque tal vez ahorita es momento de sentarnos. Ahorita justamente en el transcurso de este mes se emitieron de nuevo las guías de llenado, en donde tal vez, como se va el día a día con las operaciones, no han recibido esta capacitación. Y ya empezamos a analizar que ellos son entrada y salida de la operación. Ya cuando pase de ahí, ya se registró contablemente, difícilmente podemos darle reversa a la operación, difícilmente vamos a poder cancelar y remitir CFDIs. O nos vamos a tener que al final del día pelear, porque si ya se hace, ahorita como tú dices, estamos en un buen momento de hacer este análisis, si hay algo que corregir, se puede corregir en el año. ¿Qué pasa si estas correcciones yo las hago después? Pues simplemente yo creo, Rogelio, que la autoridad podría decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, y pues vamos a pelearlo. Sí, de hecho está una opción, no es muy explorada, el tema de los juicios exclusivos de fondo, en el cual hacen a un lado la forma, que es todo este CFDI 3.3 y sus demás actualizaciones, y analizan el ¿fue o no fue? ¿Se dio o no se dio el supuesto? Pero ahí otra vez, el no poner estos controles preventivos para tener eso al final tiene un costo. Ah, claro. Y no es barato. Claro. No va a ser barato si tú implementas esto con anticipación. Sí, te sale más barato hacer la prevención, un manual de control interno, que vayas capacitando a tu gente, que se implementen políticas de calidad en tu compañía. Quizá gastes en un inicio, pero en un futuro esto sigue y ya después está rodando solito y no tienes por qué tener broncas a futuro. O tener esa inquietud de que el día de mañana llegue el SAT y que tú no tengas la información de cómo defenderte, ¿no? Correcto. Ok. Pues de ahí de lo que nosotros hemos encontrado y respecto a las partes que el SAT está enfocado y sus herramientas, nosotros nos hemos dado a la labor de estar analizando qué es lo que debemos de estar cuidando en el aspecto de sus herramientas. Ahorita podemos platicar con el tema de contabilidad electrónica, ¿no? Información al SAT. ¿Qué estamos enviando? Nosotros lo que hemos visto y los sistemas contables estándar, que se podría hacer un Compact, un COI, vienen muy bien una herramienta que se puede utilizar para la entrega de esta información, donde hemos visto el área de oportunidades en la configuración de estas herramientas. Por ahí nos tocó ver un cliente en donde por una falta de atención ahí por parte de su equipo, pues estaba mandando el universo de sus cuentas, ¿no? Venían nombres de accionistas, nombres de sus deudores diversos, de sus acreedores. De todos sus proveedores, ¿no? De todos sus clientes, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué información se está yendo en esos sistemas. Ahora, cuando nosotros habilitamos el envío de la información, aún así, si nosotros sabemos que un sistema de timbrado puede fallar en la generación de la información, lo mismo va a pasar con un tema de un sistema que nos ayude a generar la contabilidad electrónica o la generación de este archivo. Entonces, ahora sí que es estar revisando qué se está enviando y qué calidad de información, ¿no? Y el entendimiento correcto de la regulación de contabilidad electrónica para no estar entregando información de más. Eso es lo más importante. Aparte, por ejemplo, teniendo todo eso correctamente, pues
entiendo que para efectos del impuesto al valor agregado, pues les ayudaría también para poder identificar sus cobros y pagos, adicionalmente con los complementos de pago, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, que ahí lo importante de esto es analizar la calidad de la información y también que se esté llenando. Nos ha tocado que muchas veces nos dicen, oye, yo sí estoy llevando correctamente mi control de contabilidad electrónica. Estoy vinculando los FDIs. Perfecto. Nosotros lo que les podemos ayudar es revisar que efectivamente se esté cumpliendo con esta contabilidad. Cuando nosotros ingresamos al tema ya en la parte de revisarlos, apoyarlos en analizar esta información, pues nos damos cuenta que no hay esa vinculación de CFDIs, ¿no? Que es algo primordial en el tema de las pólizas, que es el que nos va a resolver o en su caso nos va a apoyar a dar atención a una carta de invitación porque estoy identificando lo que estoy haciendo deducible respecto a un CFDI. Y nos ha tocado que los comentarios de la gente operativa que le toca, digamos que llenar la configuración o la vinculación de las pólizas, nos lleva a que nos comenten, oye, sí, no, fíjate que tenemos el tema de que son muchos CFDIs, ¿no? Y no me da el tiempo para hacer registro y vinculación. O con los reembolsos de gastos. O con el reembolso de gastos de viaje, ¿no? Entonces, no me da el tiempo para vincular, registrar. Y un aspecto muy importante ahorita ya es, aparte de que tengo que registrar, vincular, tengo que revisar si está vigente o cancelado el CFDI y que este CFDI no se encuentre en la lista del 69. O sea, cada vez más trabajo, ¿no? Y solo es para registrar un simple CFDI, ¿no? Una operación. Una operación. Entonces, la labor que se está haciendo ahorita, pues ya son, pues, de un simple registro que te tardabas 1 minuto, pues súmale otras 3 validaciones, ya son 4 minutos más o menos por un simple registro. Entonces, debemos de tener bien claro, ¿no? Consciente de esta carga administrativa, buscar la forma de ser efectivos y automatizar este tipo de situaciones. Más con el tema que hemos encontrado es el de gastos de viaje, donde es analizar, primero recibo la comprobación, analizo comprobantes que estén vigentes o cancelados. Y ahí se están quedando, no están revisando del 69B, porque les puedo confirmar que muchos de nuestras áreas que revisan esto, con trabajos les van a decir que pueden ver si está vigente o cancelada. No, o la duplicidad, porque también hemos visto abusos por parte de los trabajadores, en donde pues, salen mucho de viaje y son muchas las personas, y entonces vuelven a meter un comprobante, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema. Pensando que es la buena fe, ¿no? Porque luego exacto, de la buena fe. Aquel que quiere duplicar ahí su gasto de viaje. Sí, que ahí lo importante es tener, aparte de un buen control interno, una herramienta que me ayude con esa validación en temas de vigencia y en el tema del 69. ¿Y qué más si nos puede ayudar con un registro de manera automática basada en los XML que me ayude a vincular este tema de CFDIs? Y que más bien su labor sea ya ahora sí como tipo auditor, en donde verifique que se hizo correctamente y no tanto perder el tiempo en estar buscando si está en la lista, si no está en la lista, si los campos son correctos, porque eso yo abro un archivo XML y como no soy del sistema, pues la verdad yo no sé si cumple con los requisitos técnicos establecidos en las reglas, sí, porque por parte del SAT, ¿no? Es un PDF. ¿No? Y el PDF ya vimos que es una representación impresa y que puede ser manipulado para efectos de que yo lo pueda visualizar de mejor manera, ¿no? Otra complejidad en este tema de las pólizas y su vinculación es el pago y el cobro. Exactamente, ¿no? Hay empresas muy grandes que tienen ese problema y no han podido liberar su proyecto de pólizas porque no pueden vincular complemento de pago a la póliza correcta. Y ahí se queda, o sea, sí, ya me pagó, ya lo pagué, pero ahí lo tengo en la nube porque no hay forma de que yo me regrese a una póliza que emití con la provisión en enero y la cual fue liquidada en mayo de ese mismo año
Ahora, ¿cómo abro sistemas grandes tipo SAP para Oracle. irme allá Y regresar. y hacerle el vínculo? Que ese siempre ha sido el tema a partir de que apareció el complemento de pago, ¿no? Como me dieron la opción de hasta el siguiente mes, los 10 primeros días, ¿cómo hago para regresarme al día 1, por así decirlo? Abrir el registro y vincular este complemento. Cuando que el es la sistema está diseñado para que cierre cada fin de mes, ¿no? Ya no se mueve. Exactamente, entonces ahí son temas que también de control interno entre mis proveedores y mis cuentas por pagar deben de coordinar mucho esa situación, porque también estos complementos deberán ir ligados a nuestras pólizas. Entonces es algo que manualmente imposible, por sistemas tampoco. Entonces tendremos que ver o analizar la mejor opción o qué herramientas puedo diseñar para que esto no vuelva a pasar, o cómo hacerme de... ¿Cómo minimizo el riesgo para contar con la información en caso de una revisión en el futuro, ¿no? Así es. ¿No? La totalidad de operaciones ha sido un tema ahí muy importante por el cual siempre vamos a estar ahí analizando la totalidad de operaciones, porque nos ha tocado muchas veces que empiezan con los desfases, ¿no? A lo mejor yo cierro, como dice Rogelio, cierro mi sistema, hago el registro contable y presento mis declaraciones, genero mi contabilidad electrónica. ¿Qué pasa cuando viene auditoría y hace ajuste, ¿no? Nos ha tocado la experiencia que dicen, no, pues yo me regreso y en el mes que encontraron la variación, voy a ajustar para que todo vaya de acuerdo. Pero el tema de que yo ya no tengo esa póliza o ese movimiento no se mandó en una balanza inicial de contabilidad electrónica, pues nos va a traer unos desfases importantes en el saldo inicial y saldo final de lo que esté presentando en un futuro. O en las empresas de servicio que siempre van desfasadas, ¿no? Porque yo mi servicio, digo, pues yo lo hice de este mes de enero y yo lo ando haciendo la factura en febrero porque ya recopilé toda la información en los primeros días y entonces ya tengo la posibilidad de mandársela a mi cliente para que me apruebe esas horas que invertí y en donde yo ya le puedo facturar, entonces siempre estaré desfasado, ¿no? Para el SAT pues habría un tema, ¿no? Sí. Porque no estoy acumulando en el mes. Sí, y que esto también detona también mis cuentas que yo estaré ocupando para fijar estos ingresos o traigo contablemente y el tema del código agrupador asignado. Hemos encontrado muchas áreas de oportunidad en este código agrupador, ya que por el volumen de cuentas que tengamos en el sistema fue encargado a quien más tiempo tuviera, que en teoría casi siempre van a ser los auxiliares, ¿no? Los analistas, ¿no? El cual el analista no tuvo ni tiene la experiencia de ver el efecto fiscal y financiero. Y entonces siempre se les ha encargado ese tema, porque hemos encontrado balanzas hasta de 2,000 cuentas. ¿Quién va a tener tiempo para ir analizando una por una, ¿no? Entonces, ese también es un tema que va de acuerdo al qué código le voy a poner, que muy planteado y la autoridad está que debes de mapear bien tus ingresos, tus saldos a favor y tus impuestos por pagar, ¿no? Esos son los 3 conceptos que debemos de tomar en cuenta para estos mapeos de código agrupador. Hemos encontrado que también un tema y son la forma de leer con el catálogo que proporcionamos son el tema de las naturalezas. Si yo asigno mal una naturaleza en mi catálogo de cuentas de la contabilidad electrónica y no es a lo que traigo en el catálogo financiero, podemos decirte que está descuadrado tu balanza, ¿no? Y eso nos va a llevar a que de ahí en adelante tengas descuadres de una balanza que financieramente tú puedes decir que sí está cuadrada y al momento de que tú buscas que sea un espejo tu contabilidad a lo que estamos enviando en los XML de contabilidad electrónica, se están rompiendo ese espejo por el tema de la configuración de códigos agrupadores y de naturaleza, ¿no? Lo que habíamos platicado que son el tema de las pólizas y su vinculación
hemos tenido ahí una pregunta por ahí, se nos acercó un cliente donde nos mencionaba, oye, yo ya tengo vinculados todos mis gastos, ¿también tendría que vincular mis ingresos? ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos la visión del SAT que quien me va a revisar las deducciones y eso es lo que no me puede fallar, ¿no? Pero si ustedes, bueno, o tengan la oportunidad de cuando se analicen sus temas de contabilidad electrónica, debe de vincularse todo el CFDI. Como ahorita vimos, es el tema de recibidos, van a ser mis proveedores, nóminas, el tema de mis cobranzas y todos los complementos de pago. Y bueno, y también de una operación importante que hemos detectado también en las revisiones de auditoría y por parte tuya, son cuando hay operaciones con el extranjero y hay retenciones. También ahí es un gran tema, ¿no, Alejandro? Sí, ahí es un tema importante porque todos nos estamos, bueno, todavía en la actualidad hay falta de conocimiento sobre la emisión de este CFDI. Se pueden acercar a su PAC y les va a comentar que no lo tiene disponible, o sea, son muy pocos los PAC que lo tienen disponible, el complemento para pagos al extranjero. Y es muy importante tenerlo, ya que ahí vamos a plasmar la base de la deducción y en su caso la retención, ¿no? Algo que ahí siempre ha quedado en el entendimiento de cada contador es que hemos visto que toman el criterio de que se puede emitir uno de manera anualizada. Ahí no sé qué nos pudieras comentar. Sí se puede, pero en cuanto quiten esa regla o esa facilidad, adiós a su deducción. Entonces yo les sugiero que hagan un corte mensual y que así es como vayan emitiendo sus CFDIs. Más bien que tengan la práctica o la política, porque como otra vez ya vimos, también ya hay un tema en las empresas donde hay mucha rotación. Entonces, si esto se queda como procedimiento, oye, hazlo anual porque así me da la facilidad, en el momento en que quiten la facilidad y ellos sigan haciendo esa práctica, porque tampoco están al día a día con estas resoluciones y estas facilidades, pues ya van a tener un tema. Sí, la fecha de publicación de estas reglitas son a finales de año, o sea, 1 o 2 semanas antes de que cierre el año. Entonces, para que tengamos un cierre anual tranquilo, que vayámoslo haciendo, incluyámoslo en las políticas, en las buenas prácticas, y que se haga cortes mensuales. Sí, porque también por ahí tenemos el tema de la corrección de los CFDIs de nómina del año pasado, que ya van dos ejercicios, si no mal recuerdo, donde nos da las opciones y ha permitido hacer la corrección, ¿no? Pero yo creo que cada día el SAT pues va a ir reduciendo esos tiempos, porque también para ellos ya vieron que es un tema de recaudación. Entonces, si recortan los tiempos, pues menos personas podrían hacerlo y van a recaudar más, ¿no? Sí, que esta regla va muy enfocada a nóminas, que es el principalmente costo que traemos todos en la empresa, y que siempre sale a vencido, año vencido, ¿no? Si no sale, entonces vamos a tener una situación muy difícil, la cual pues vamos a tener que trabajar ahí a principios de año si nos dimos cuenta. ¿No? Y adicionalmente, si se dictaminan para efecto de IMSS, pues también ese es un requerimiento por parte del dictamen, en donde deben de tener el amarre de CFDIs contra los registros. Entonces, pues más vale empezar ya ahorita y no después, ¿no? Dando seguimiento al tema de las herramientas, pues qué cuidar en un CFDI, fechas de emisión, que eso es muy importante. ¿Qué conceptos estamos plasmando en estos CFDIs? En el caso de retenciones, poner a analizar los pagos que tuvieran. Hay una pregunta ahí muy frecuente que tienen ahí los clientes. Si no tengo retención, ¿aún lo tengo que emitir? No, solamente cuando hay retención es cuando se emite este CFDI por pagos al extranjero. Ahí es cuando se detona la obligación. Que esa es una pregunta muy frecuente que nosotros recibimos de los clientes donde, oye, no sé, no tengo pago. Tengo muchos pagos al extranjero. ¿Por todos esos pagos tengo que emitir un CFDI? No. Solo por aquellos en los que estés obligado a efectuar una retención. Sí, por ejemplo, si yo compré mercancía, materia prima, pues no. Activo fijo. Pero si hay intereses, regalías, servicios administrativos, honorarios, sueldo, ahí sí. Exactamente. Sí, que son los ingresos que se atribuyen al título 5, ¿no? ¿No? Ahí es una nota importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los impuestos que estamos considerando dentro de los mismos CFDIs, su registro, que aquí va a entrar en la validación que
comentábamos en el tema de contabilidad electrónica, ¿realmente tengo registrado o vinculado todo lo que estoy emitiendo y recibiendo? Que aquí es donde vamos a detonar y por experiencia les puedo decir que el SAT me ha dicho que le debo retenciones porque el proveedor me timbró doble recibo de honorarios, ¿no? Entonces, no solamente, ok, yo registro lo que yo reconozco financieramente, ¿no? Yo creo que también ahorita también tenemos que analizar qué no tengo registrado y analizar por qué tengo estas facturas. Y si es el caso, pues hablar al proveedor y solicitar la cancelación porque son operaciones que nosotros las tenemos en mente, pero el SAT me está fiscalizando con esas operaciones. Que es el tema, por ejemplo, con las declaraciones de personas físicas, en donde el SAT le dice, oye, no te voy a devolver, porque ¿qué crees? Que, por ejemplo, no sé, el doctor, pues no ha hecho el pago, ¿no? Oye, pero pues ¿qué culpa tengo que el otro no te haya pagado? Pues a mí devuélveme mi dinero. Pero lo primero que te dicen es que hasta que el otro pague, pues a ti te regreso, ¿no? Que sí, que realmente no debería estar condicionado, pero en una lógica general, pues el SAT no tendría por qué devolverte algo que no ha cobrado, que es así como salen las sentencias. Si, ¿cómo te voy a devolver si aquel que te retuvo no me ha pagado a mí? Y es el mismo impuesto, o sea, es un triángulo. Pero pues no está condicionado, ¿eh? O sea, no existe. No, pero ese es uno de los criterios. Cuando vienen los clientes y me dicen, oye, es que no me han devuelto, ¿y por qué no te han devuelto? Pues es que esta es la explicación. Entonces, ahora tú tienes que hacer trabajo de fiscalización porque le tienes que hablar a tu proveedor y decirle, oye, pues, ¿qué pasó, no? O regrésame mi dinero. Y ese es el objetivo del SAT. Sin que él trabaje, tú ya estás haciendo su chamba. Y algo importante y que toma relevancia también con el tema de la cancelación es nuestro estatus de los FDIs que ya tengo registrado y pues darle ese seguimiento si sigue vigente o cancelado. O si entra o cae en el 69B, ¿no? Y si cae el 69B, ¿no? Ahorita lo que está en la política de las autoridades fiscales pues es buscar todas esas facturas que no son reales, ¿no? Que cumplen con los requisitos para que sean compraventa de facturas, buscando una disminución de impuestos, pero justamente nos hemos dado ahí en la labor con algunos trabajos especiales en donde identificamos este tipo de facturas y pues efectivamente ya cuando las revisamos, pues ya les había cancelado el proveedor, ¿no? Y se hicieron deducibles. Sí, aquí lo que les digo a mis clientes es, sí, revísalos, porque hay nada más de dos opciones. Una, que tu proveedor haya actuado de mala fe, o sea, con dolo, y otra, pues, son errores también normales de operación. Pero si tú no lo revisas, pues entonces ya tú tienes un tema porque el SAT te va a decir que eso no es deducción. Con un cliente nos llegó o le llegó a mi cliente la notificación por parte del SAT indicándole, ¿sabes qué? Esta partida es no deducible, explicándole por qué y sugiriéndole que la disminuyera en su determinación del cálculo del impuesto sobre la renta. No era un importe relevante o material, pues el cliente lo que optó, dijo, bueno, para evitar problemas, pues preparo una complementaria, lo disminuyo y pago ese impuesto, ¿no? Que aquí algo importante, y es un tema que hemos platicado aquí de manera interna, es también, si él me manda una carta de invitación o me manda un mensaje de corrígete porque ya identifiqué este tipo de facturas, todavía los clientes dicen, si me ajusto, tendríamos que, queda liberado el año. La revisión, no. La revisión. No, realmente no. A lo mejor puede jugar de dos filos. Uno, no me ajusto porque estoy seguro que estoy bien. Y si quieres revisarme, ven. Y nos peleamos, ¿no? O sea, ven y vemos, ¿no? Porque yo estoy seguro que estoy bien. Y el otro es me ajusto. Y él se podría decir, caray, tan rápido se ajustó. A ver, vamos a revisar qué otros pecaditos tiene porque accedió demasiado fácil. Pero ante una invitación todavía le quedan las facultades para que te pueda revisar de forma presencial o electrónica. Sí, aquí el tema es de decisión, ¿no? Porque al final es invertir tiempo, dinero y esfuerzo. En cualquiera de los casos, pues lo más sencillo es pagar, pero también hay que, por ejemplo, este cliente dijo, bueno, pues pago porque es un montón, no relevante. Pero si fuera una deducción pues fuerte, importante, tú dirías, no, pues, a ver, yo tengo la operación bien,
la hice correctamente, ya detecté que si tengo la deducción, que no está cancelado, que no cae en el 69, pues ven y revísame. Y a ver, entonces sí nos pelearíamos, ¿no? Sí. Que justamente ahí es donde nosotros casi siempre tenemos o estamos apoyando a nuestros clientes, porque esa revisión de esa facturación, de esos issues que nos está encontrando la autoridad, de manera operativa y por los años que están revisando, no es muy fácil encontrarlos, ¿no? O verificar las facturas que recibí realmente en su totalidad, si están en el 69, qué otras cosas tengo yo que no me he dado cuenta. Entonces, ahí es donde estamos apoyando nosotros a nuestros clientes, pues con nuestras herramientas para darles primero por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque son muy, como las cuestiones de tiempo son muy cortos, ¿no? Para dar atención, que eso ya se venía analizando desde hace tiempo, que las contestaciones van a ser no mayores a 10 días, ¿no? Sí, de hecho, el periodo que te dicen en esas invitaciones es de 10 días. Internamente, por gente que trabaja en el SAT, nos ha dicho que la instrucción son 20, pero que se presiona al contribuyente para que entreguen 10, se le pueda revisar lo que entregó en esos 10 y se le pueda hacer un requerimiento adicional para que en el término de 20 días hábiles ellos puedan armar su comité y presentárselo al jefe. Pero entonces sí se contaría como una revisión. No. Aún así, aunque nos citen, nos pidan la totalidad de información, nos pidan registro, no va a contar. Y aunque hay un procedimiento interno. O sea, no cuenta. Entonces ellos todavía tendrían la facultad de visitas, de 5 años, electrónica, CFDI. todo lo que está establecido en el Código Fiscal. Ok. Y pues ya por estar finalizando, estaríamos analizando pues el tema de el efecto fiscal, ¿no? De todo esto, desde la emisión de los ingresos que se van a tomar para los pagos provisionales, el tema del complemento de pago. Algo que hemos visto y analizado y tratamos de considerar son los tipos de cambio, porque pareciera que siempre en las compañías que estamos apoyándolos, tienen variaciones del tipo de cambio que están plasmando en sus FDI con el momento de emisión, ¿no? El fiscal. Sí, hay una variante ahí en el que maneja el SAT, el que maneja la compañía, el de la fecha en que se timbró el CFDI y en ocasiones el tipo de cambio que maneja corporativo que se plasma en su ERP o en su sistema contable. Y es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, porque de entrada lo primero es, oye, ¿yo a qué tipo de cambio lo registro? Si esto de entrada es una operación primero contable, ¿no? Entonces, contablemente, pues mi normatividad sí me dice, oye, debe de ser del día en que tú hiciste la operación, porque es lógico que si hoy hago una operación en tipo de cambio y si yo en este momento quisiera cobrar o pagar una operación, pues el tipo de cambio que tendría que utilizar es con la institución con la cual yo manejo mis cuentas de moneda extranjera. Esto se complica porque cuando ya hay un corporativo, pues para efectos de sus cierres y de la información que mandan a la casa matriz, pues ellos les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que utilizar este tipo de cambio, que entonces ya es diferente al tipo de cambio que me marca mi norma de información financiera. Y luego, pues ya sigue el tema fiscal, porque entonces, para efectos del SAT, pues él me dice, tú utiliza el tipo de cambio establecido en el diario oficial, que en los tres casos, pues nunca es igual, ¿no? Entonces, pues ya ahí tenemos 3 conciliaciones que deberíamos de estar haciendo para efectos de determinar correctamente la operación para efectos fiscales. Porque financieros, pues es bien claro, tú utilizas el tipo de cambio de la casa matriz, ¿no? Y el CFDI tiene un margen de 72 horas. Para ser timbrado y que aparezca, ¿no? Ajá, entonces al SAT tú timbraste algo hoy, lo registraste con normatividad financiera, pero no timbró hoy, terminó en la hora 72 o en la hora 71. O sea que, y va a depender, porque si cae, por ejemplo, esa operación es en viernes, entonces cae el lunes, entonces el tipo de cambio pues ya difiere. Eso ya es totalmente diferente. Y que ahí va a depender también de lo que tengamos parametrizado en el sistema de timbrados, ¿no? Porque el PAC puede tomar un criterio. Ajá. Y yo le mandé otro tipo de cambio, entonces ahí... Pero aquí, por ejemplo, mi pregunta es, ¿el SAT
cuál es su postura, cuál es su criterio. En lo que yo he visto, toma el tipo de cambio del timbrado. Pero le hemos preguntado y no nos ha dicho nada. O sea, no ha dado un fundamento de por qué. Él dice, tengo esas diferencias. Revisamos. Aquí Alex ya es máster en amarres de todos esos CFDIs y me dice, no hay más. Es tipo de cambio. Aquí están ya todos los documentos, está el registro, está lo que él me está diciendo en unidades de CFDIs emitidos. Pero en cantidades varía. Entonces le decimos al SAT, oye, ¿qué crees? Sí tengo los mismos que tú, pero el monto es distinto. Ubico que utilicé una moneda distinta al peso en estos y aquí es donde radica la diferencia. ¿Qué tipo de cambio estás utilizando? Ya no hay respuesta. Exactamente, ¿no? Eso es importante, esa variación. Todavía no sabemos cómo lo traen ellos en su sistema para detonar esos ingresos que vienen de la facturación y qué tipos de cambio. Pues yo supondría que deberá ser del diario oficial, como tú dices, de la factura, ¿no? Pero no existe hasta que se timbra. Por eso toman el timbrado, yo supongo que ellos mandan la parametrización y dicen, pues si aquí dice que fue timbrado el día 3 o 29 de octubre, pues toman el 29 de octubre. No sabemos hasta de ahorita, el momento, todas las cartas de invitación que hemos atendido sigue existiendo diferencia. Ya encontré todas las facturas que me comentaste, aquí te las pongo, te doy el listado, te doy toda esta información, pero tengo variaciones en las que vienen de tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a esa conclusión después de que hemos atendido varias cartas de invitación y cuando son pesos, no hay problema. Llegamos al centavo de ellos. O sea, tú me dijiste que llegaba a 100,000 pesos, bajo, actualizo nuestra base, recopilamos la información y llegamos a los mismos 100,000 pesos. El momento que ellos o mi compañía tiene facturas con tipo de cambio, no llegamos, ¿no? Eso está muy claro. Entonces, ni ellos en los escritos que hemos dado regrésame la información, qué tipos de cambio tiene para yo volverla a conciliar y no hemos tenido respuesta alguna, ¿no? Entonces yo creo que ni ellos saben qué tipo de cambio está ganando el sistema para este tipo de cartas de invitación que están considerando. Bueno, más bien para sus revisiones que saca el sistema, ¿no? Sí, el sistema al final del día. Ok, también estar analizando pues, día con día el tema del 69B, ¿no? A lo mejor es mucho el volumen de operaciones que se tiene, pero no dejarlo a un lado. Sabemos que el trabajo es revisar toda la operación. No, y aquí ya el tema es penal, ¿no? Entonces, antes pues era simplemente, pues pago el impuesto o me peleo, pero sí. Aquí ya es un tema penal en donde pues ya puede haber prevención, ¿cómo se llama? Cárcel preventiva, en donde al representante legal pues lo metan a la cárcel y ya después averiguamos si era o si no era. En estas reformas hubo mucha flexibilidad en cuanto a eso del crimen organizado. Sin embargo, el 69B se mantuvo. Entonces, sí le están dando mucho peso a que estas factureras ya desaparecen. Y hay que tener pues, las herramientas que lo estén localizando inmediatamente dentro de nuestra base de datos, y si no los tenemos, también revisar años pasados, ¿no? Porque también tuvimos la experiencia que nos pidieron información de un 2013, 14, ¿no? 13, en el cual pues la operación sí existió, pero la información no hay dónde consultarla. No hay ni dónde consultarla, entonces no me basta a mí revisar el año corriente. Porque puede ser, y lo que hemos analizado en la línea de tiempo, ¿no? Durante 2017 tuve operaciones con el cliente, con mi proveedor, y todo estuvo genial. Por ahí 2018 a finales empezó a portar mal, y en 2019 le comentan que es 69. ¿No? Yo no puedo decir que durante 2017 o la autoridad no tiene eso que dice, en 2017 él se portó bien y después se portó mal. Él va a rastrear todas las facturas que tengamos de ese proveedor, de los años que sean, y nos las va a pedir a que ajustemos nuestra declaración anual. Entonces, no solo basta con revisar el año corriente o el anterior. Tendremos que revisar que estos nuevos listados del 69B también los estemos vigilando desde 2014, 15, 16, cada vez que aparezcan dichos proveedores. Bueno, como ya comentamos, para una empresa pequeña, este trabajo a lo mejor no sería tan difícil, pero cuando ya eres una empresa de mediana capacidad, que tienes más o menos un volumen importante
No se diga de aquellas que hemos visto que tienen de 2 a 3 millones de comprobantes por mes, pues esto tendrían que tener no sé cuántas gentes para poder revisar eso y estarlo revisando continuamente, porque ya vimos que a lo mejor hoy se consideran chicos malos y simplemente te salva decir, pues todos estos años ha sido chico malo, ¿no? Y ahora demuéstrame que no fue chico malo, ¿no? Correcto. Y pues nada más el tema ahorita puntualizando, el tema de complementos de pago, ¿no? Es un área de oportunidad que todavía no se logra controlar la compañía, que para fiscal va a ser muy importante, para las devoluciones va a ser, yo creo que, si no existe complemento de pago, ni cómo pedir ese IVA, ¿no? Sí, sí, viene. O acreditarlo, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser nuestro soporte. Oye, no me lo dijiste. De hecho, está ahí en la guía de llenado que el no tener este complemento de pago amerita el no acreditamiento y la no deducción. Cosa que sobrepasa la ley. Sin embargo, está en la guía de llenado. Entonces son adecuaciones que está haciendo el SAT para afinar sus herramientas y pues como reflexión tendremos que tener pues de nuestro lado las mismas herramientas para estar controlando toda la operación de la empresa y tener pues ahora ya no, con la cuestión del tiempo real le llamamos aquí porque el timbrado ya no me va a esperar a que lo revise, le dé reversa, pues estar con estas validaciones en tiempo real, ¿no? Tener capacitación a mi equipo de cuentas por cobrar, por pagar y hacerles llegar también herramientas para que su día a día también baje los tiempos a invertir en este tipo de conciliaciones o revisiones que son parte ya del aspecto fiscal, ¿no? Muy, muy interesante toda la exposición. La verdad que aquí tenemos inclusive hasta comentarios, ¿no? De cómo nos ha tocado ver a la autoridad, de cómo han llegado a las empresas y han sacado toda esta parte tanto de vinculaciones con los ingresos, hasta ahorita nómina, deducciones todavía creo que no nos ha tocado, ¿no? Que nos llegan cartas de invitación por las deducciones que no coinciden, pero creo que todo va hacia aquel rumbo. Por mi parte, me parece muy, muy interesante a los clientes que se acerquen a nosotros. Tenemos varias soluciones que podemos ofrecerles y pues no sé si alguien más tenga dudas o comentarios, alguna experiencia que les haya pasado. Nada más ahí retomando, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, de este lado ya tuvimos 2 clientes, no, de hecho unos 4 o 5, analizando la totalidad de las deducciones contra CFDIs. Ya estuvimos cartas invitación donde sabemos que no iban a dar, pero tenemos que hacer el amarre tanto de los FDIs con las partidas en conciliación que tenemos. O el otro que comentaban, donde ya el SAT le mandó a mi cliente una notificación diciéndole que había encontrado una anomalía con su proveedor, y que lo que le sugería era que lo disminuyera de su cálculo de impuestos y presentara la declaración complementaria. Sí, pero ya tenemos por este lado, ya tenemos cartas de invitación, considerando el análisis de las deducciones autorizadas. ¿Por qué tienen ellos, tal vez por un ejemplo, decirte tienen 5 millones de CFDIs y nosotros plasmamos en la declaración anual 10 millones, ¿no? Sí, ya tenemos la experiencia. Lo único que estamos ahí analizando, pues es toda la información de CFDIs y conciliaciones contables para que podamos amarrar esas cantidades. Pues muchas gracias. Si alguien no tiene ningún otro comentario, alguna duda, pues como les digo, es acercarse aquí a nosotros. Les podemos ayudar mucho con todo esto. Y sobre todo, si se puede prevenirlo con los clientes, pues hay que hacerlo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.